Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los enemigos de Jesús le tendieron una trampa a nuestro Señor para tener algo de qué agarrarse para acusarlo y condenarlo. El Señor ya había desenmascarado a sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los fariseos, los escribas, los jefes religiosos del pueblo, que estaban llenos de hipocresía. Hipócritas se le dice en esta ocasión. Y el Señor acababa de hablarles sobre las parábolas del reino, donde acusaba al pueblo de Israel de haber sido infiel. Y en particular los jefes de aquella época, religiosos, que estaban llenos de hipocresía, fingiendo una religiosidad que no vivían en su corazón. Palabras duras del Señor, por ejemplo, sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, blancos, pero por dentro lleno de podredumbre, dijo el Señor. Y así todas las parábolas del reino acusan a los fariseos en particular. Y entonces ellos se estaban llenando de odio y buscaban la manera de sorprenderlo. No encontraban, ¿no? El Señor todo lo hacía bien. Y entonces en esta ocasión le tendieron una trampa. Los fariseos se juntaron con los herodianos, los que eran partidarios de Herodes, que hasta entonces eran enemigos. Para atacar al Señor se juntan. Así suele pasar con los enemigos de la fe, de la Iglesia. Se juntan para atacar lo bueno, como ocurrió cuando Pilato y Herodes estaban enemistados, y cuando Jesús fue condenado a muerte, allí se hicieron amigos, se reconciliaron para condenar al Señor. Entonces le hicieron esta pregunta que acabamos de escuchar en el Evangelio de San Mateo. Primero lo adulan, algo horrible. Pienso que todos alguna vez hemos experimentado eso, y ojalá que no hayamos caído en eso, de la adulación. Mira qué bueno eres, que esto, para salirme con la mía, ¿no? Le dicen al Señor: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Tú eres sincero, tú eres bueno, tú eres el maestro, ¿no? Lo van adulando. Y después viene el puñal, ¿no? Dinos, ¿qué piensas? Delante de todos, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Un callejón
sin salida. Si el Señor respondía que sí, lo iban a acusar. Si el Señor respondía que no, también tenían con qué acusarlo. La situación política de aquella época era el pueblo de Israel, el pueblo elegido, que tenía sus reyes elegidos por Dios, por ejemplo el rey Herodes, leyes propias que venían de Dios, y el imperio romano pagano, idolátrico, que gobernaba gran parte del mundo conocido y había dominado a Israel. Y entonces le pedía tributo y se reservaba ciertas cosas. Por ejemplo, la condena a muerte. Cuando tenían que condenar a Jesús a muerte, recurrieron a Pilatos. Si no, lo hubieran matado ellos. Roma se reservaba ciertas cosas en el juicio. Después, en general, dejaban gobernar a los pueblos dominados, mientras mantenían cierto orden y mientras pagaran el tributo. Los israelitas siempre se rebelaban contra el imperio romano porque no podían soportar esa dominación extranjera, tener una autoridad por encima de la autoridad establecida por Dios. Aunque Dios dispuso así las cosas, el mismo Señor le dice a Pilatos: no tuvieras ningún poder, no tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Y el mismo Señor se somete a Pilato, así como se somete a la autoridad establecida de los judíos, aunque estaban pervertidos, como Caifás o Herodes. Entonces, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Si el Señor decía que sí, había que pagar, entonces lo iban a acusar, tenían de qué acusarlo ante el pueblo de Israel. ¿Ven? Es un traidor a la nación, está en favor de los romanos, de nuestros opresores, que son idólatras. El César se hacía pasar por Dios, está en contra. Ya el hecho de estar a favor de los romanos era desprecio para los que estaban a favor de los romanos, como los publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Uno de los insultos peores en el pueblo de Israel era: tú eres un publicano, es decir, tú eres un traidor vendido a los extranjeros. Entonces, si el Señor decía que sí, que hay que pagar, todo tenía que pagar. Si Él decía que sí, que hay que pagar, tenían para acusarlo frente al pueblo de Israel. Está a favor de los romanos. Si Él decía que no, lo iban a acusar con Roma, de que era un rebelde, de que estaba armando una rebelión para no pagar el impuesto, está contra el César. Los enemigos bien sabían esa situación y arteramente, con astucia maligna, quieren tenderles la trampa al Señor: sí o no, te vamos a agarrar por un lado o por otro. Y el Señor, conociendo la malicia de sus intenciones, el Señor veía el corazón, les dice claramente: hipócritas, conociendo la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de tentarme? Bien podría el Señor haberse negado a responder, y sin embargo respondió. No respondió ni una cosa ni otra, respondió poniéndose en una altura superior y dando una sentencia magnífica. Está dando una enseñanza muy importante. Primero dice: muéstrenme la moneda del tributo. Le mostraron la moneda con la inscripción del César. ¿De quién es esa inscripción? ¿De quién es esa imagen? Del César. El César, aquí está. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esa máxima, esa expresión, esa frase del Señor, que es muy importante, poco predicada y poco comprendida? ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Quién es el César? El César, lo acabamos de decir, era la autoridad, ¿no? Era la autoridad de Roma,
prácticamente de todo el mundo conocido en aquella época, Roma que se había extendido por todas partes, y representa, el César, hasta el día de hoy, representa la autoridad civil, la autoridad política, o el Estado, si queremos llamarlo así, la autoridad civil. Y Dios, efectivamente, es la autoridad religiosa. El Señor está estableciendo una distinción importante entre el orden natural y el orden sobrenatural. Una distinción entre una sociedad de orden natural y la sociedad espiritual fundada por Dios, que es la Iglesia. La distinción entre la Iglesia y el Estado. La sociedad civil tiene un fin, que es el bien común de la sociedad. ¿Por qué existe el Estado?